Muy buenos días a todos. Lo primero, muchas gracias por acudir a esta mesa que, bajo el título Autonomía estratégica en la cadena de valor, tiene un objetivo muy claro, que es hablar sobre el sector, el principal sector de la industria española, afrontar sus desafíos, los riesgos y también cuál es el papel de nuestro país en la cadena de valor y, por lo tanto, hablar también sobre todos los temas que afectan directamente. Lo vamos a ver desde un punto de vista sectorial, por eso tenemos representantes de las asociaciones, y también desde un punto de vista empresarial, de la realidad, del día a día de las empresas del sector de automoción en España. Sin más preámbulos, porque me comentan que vamos bastante ajustados de tiempo, voy a pasar a presentar a los ponentes, a los expertos y expertas que hoy nos van a acompañar y que por este orden se sentarán. En primer lugar, Jorge Álvarez Naveiro, director de Marca, Marketing, Comunicación y Alianzas Antolín. En segundo lugar, Ana Rodríguez, responsable de Medio Ambiente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, ANFAC. En tercer lugar, Cecilia Medina, gerente de Innovación y Talento de la Asociación Española de Proveedores de la Automoción, de Sernauto. Y en último lugar, Ezequiel Navarro, que es CEO de Premo Group. Bueno, lo primero, muchas gracias por venir. Tenemos por delante ahora ya 37 minutos apasionantes para hablar. Sí, totalmente. Suelo ser bastante estricto con los tiempos. No me conocéis, os he engañado antes, pero suelo ser bastante estricto. Vamos a iniciarlo, como decía, hablando sobre... Y me gustaría romper el hielo y directamente, ya hemos hablado antes, sentidos libres de hablar en el orden que estiméis oportuno, lanzándose una pregunta que por otra parte resume el objetivo de esta mesa redonda. ¿Cuáles son, a vuestro juicio, los principales retos que afronta el sector en la actualidad? Para comenzar, vamos a empezar por Cecilia, y aprovecho también que, como coordinadora de la Plataforma Tecnológica Española de Automoción y Movilidad, estáis desarrollando la Estrategia Nacional de I+D+I del sector. En ese sentido, Cecilia, ¿cuál crees que son los principales retos que afronta el sector hoy en día? Pues, bueno, buenos días a todos y lo primero agradecer la invitación al Ministerio por estar en esta mesa y también a la ECE por la organización. Y al ser la primera, voy a aprovechar y así ya nos ponemos en situación, creo que es importante recalcar ciertos datos que son clave en este sector, que para mí, como para todos los que estamos sentados aquí, es un sector pues, prioritario y estratégico para la economía española. Y que realmente si juntamos todo lo que se hace en el sector, desde lo que es fabricación de componentes, vehículos y todo lo que es su distribución, mantenimiento y reparación, representa el 10% del PIB y da empleo a 2 millones de personas, con lo que quizás una de las cosas y retos es que en España se mantenga ese nivel competitivo que tenemos en el sector, porque si también lo ponemos en contexto europeo, de las pocas más de 320 empresas o fábricas que tenemos de producción de vehículos, tenemos 16, 17 aquí instaladas en España, que parecen pocas, pero realmente tenemos un dato que me encanta decir cuando suelo hablar, es lo eficientes que somos, porque de media en la fabricación europea por trabajador se hacen 5 vehículos, cuando aquí en España un trabajador hace 13. Eso es una de las razones prioritarias por la que pues, somos el segundo productor en Europa, el noveno a nivel mundial, pero también una razón, y por la que yo estoy aquí, es por los proveedores, ¿no? Es por el fuerte ecosistema que tenemos de proveedores en España, con más de 1000 empresas repartidas por toda la geografía y que pues, realmente somos los responsables del 75% del valor del vehículo. La pandemia, aunque parece que suena ya hace mucho tiempo, ¿no? Pero el sector es uno de los que están más marcados por los problemas que hemos tenido en pandemia, principalmente porque dependemos de unas cadenas de suministro muy globales y la competencia se lleva al extremo, se toman decisiones por costes marginales y es muy importante tener en cuenta que tanto la inestabilidad que tenemos a nivel internacional como todo lo que ha subido en temas de pues, la inflación de precios, los costes energéticos, logísticos, la falta de materias primas y esto también unido al freno que ha habido a la compra del vehículo, pues no ha venido nada más que a poner una situación todavía peor, ¿no? Que siempre lo hemos nombrado como de tormenta perfecta.
Y también teniendo en cuenta que incluso antes de la pandemia estábamos envueltos en una de las transformaciones tecnológicas sin precedentes que realmente estamos trabajando tanto en sistemas de propulsión eléctrica, con combustibles neutros en carbono, la movilidad conectada y automatizada, pues el espacio interior, ¿no? Los nuevos conceptos de espacio interior, toda la parte de estructuras flexibles y sostenibles, y también en lo que llamamos fabricación inteligente, y que para nosotros es pues intentar hacer la fabricación de nuestros productos más sostenibles, eficientes y customizada, con lo que esto también supone una transformación a nivel industrial que necesitamos de seguir siendo competitivos en esta cadena, estas nuevas cadenas de valor que se están produciendo por esos vehículos electrificados, conectados y automatizados. Realmente esos dos retos grandes a nivel tecnológico, lo que nos ha puesto es en una tesitura muy complicada, porque también, como tenemos ahora mismo, la economía actual lo que está haciendo es penalizar el nivel de inversiones que podemos tener y necesario para competir en este nuevo sistema. Pero realmente lo que son proveedores han sido pues capaces de demostrar una vez más su capacidad de adaptación, su resiliencia, mantener el nivel de inversiones, y ya que somos una de las industrias más innovadoras del país, porque de media invertimos un 4% de nuestra facturación en I+D+I, lo que supone el triple de la media industrial, y no queda más que ser capaces, con colaboración público-privada, de mantenernos en este ritmo y que también aprovechemos las oportunidades que estos nuevos sistemas, o la transformación y transición que estamos haciendo digital y sostenible, que ofrece oportunidades también de relocalización de ciertas partes o fases productivas estratégicas, con lo que supone de autonomía estratégica, generación de conocimiento y atracción de nuevos proyectos industriales. Muchas gracias. Ana, vamos a complementar esta visión, ¿no?, también de sector. Me gustaría que nos hablases también, creo que Cecilia ha dado los grandes datos del sector, que te centraras también en el informe, ¿no?, en el que habéis trabajado de manera conjunta, nuevos retos del sector de la automoción en España. Si pudieras complementar, aparte de los datos, esos retos, ¿no? Nos ha hablado también Cecilia que, aparte de retos, lógicamente, como buen reto, también supone una oportunidad. Entonces, si tú puedes centrarte también en este punto. Sí, pues efectivamente resaltar, ¿no?, la importancia de la industria de la automoción en nuestro país, con todos los datos que nos ha ofrecido Cecilia. Y es importante destacar que estamos en una carrera constante, igual que nosotros avanzan el resto de actores, el resto de países, y entonces en esta carrera no debemos aflojar, debemos seguir competitivos. Todos estos retos de una gran competencia que tenemos por todos los factores que ha comentado, y también por este gran cambio radical, por así decirlo, ¿no? La descarbonización del transporte es uno de los grandes retos que tenemos por delante, todo el sector, ya no solo en los vehículos en sí, sino todos los procesos industriales, que de hecho aquí tenemos toda esta jornada gira en torno a este tema, dada la relevancia. Todos estamos en este camino, todos debemos avanzar. Y bueno, en este estudio que comentábamos, que hemos realizado, hemos impulsado ANFAC junto con Cernauto y con la ayuda de KPMG, sobre los nuevos retos del sector de la automoción en España, trataba de eso precisamente, de encontrar, de estudiar, ¿no?, sistematizar estos retos que tenemos por delante, que parte de ellos los ha comentado Cecilia, y ver qué oportunidades, a partir de este escenario que tenemos, que sabemos que nos hemos ido enfrentando a retos, pues ver qué oportunidades hay. Y bueno, dentro de ellos se han identificado varias palancas o varios factores de competitividad. Estos factores de competitividad debemos apostar por ellos, debemos incidir, y precisamente uno de estos 5 factores, que luego desarrollaré más adelante, es precisamente esa cadena de valor, la importancia de la cadena de valor, de toda la cadena de valor en su integridad. En cualquier caso, bueno, luego desarrollo un poquito más y para seguir el debate. Perfecto. Para poder completarla, tenemos también la oportunidad de bajar al terreno, ¿no? Quiero decir, vosotros tenéis, tanto Ezequiel como Jorge, el día a día, ¿no?, de la empresa. Habéis señalado descarbonización, retos tecnológicos. Ezequiel, desde vuestro punto de vista, ¿cuáles son estos? Digo, desde el punto de vista de la empresa, ¿no? ¿Cuáles tenéis? Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar
aquí a primera hora. En Málaga esto es temprano, nosotros vemos los retos, los vemos un poco más desde una perspectiva global. Paco Marín siempre está, si no viene está. Y lo vemos desde una perspectiva global porque en estos momentos estamos, los que estamos, digamos, en muchísimos vehículos, cuotas muy elevadas, en cualquier vehículo hay un componente nuestro, le pasa también a Antolín a mucho mayor escala, ¿no? Lo que estamos viendo es que la escala, cuando hablamos de países, aquí hablamos de países, eso muchas veces no son ni provincias ni o estados de Estados Unidos o de China. Entonces estamos fomentando y priorizando nuestros pequeños campeones nacionales en un interés europeo, en un interés que no europeo, cuando tendríamos realmente que tener una armonización real en las políticas industriales, en las políticas fiscales, en las políticas de incentivos de I+D+I, que fuera equiparable y competitiva con China y con Estados Unidos. Cuando vemos qué le está pasando a la industria europea en la electrificación, que está pidiendo ayuda 5 años más y que la Comisión, en la Presidencia de España, se la da, eso es un fracaso, porque todos estábamos preparados para unos planes de electrificación, habíamos invertido, habíamos desarrollado, etcétera. Si le das 5 años más, tardará 5 años más en ponerte a esos niveles. Eso va a ser un desastre en los desarrollos de los planes de electrificación, de creación de componentes, etcétera, que lo que va a darle 5 años más de ventaja competitiva, sobre todo a China, que viene muy fuerte, muy fuerte, y que lo que tendríamos que estar es gas a fondo, ¿no? Tenemos un problema de productividad en Europa enorme, tenemos un problema de competitividad y tenemos un problema de innovación. Innovamos más lento que los demás, sacamos plataformas más tarde, tardamos más tiempo en sacar modelos nuevos, hacemos el restyling, venimos con demasiado legacy, los OEM, hay actores nuevos que vienen sin lastre, que son completamente nuevos y que pueden ser más ágiles. El ritmo lo está marcando Tesla, es el único que puede bajar los precios y seguir ganando dinero. Los demás fabricantes eléctricos chinos no ganan mucho dinero, pero están cogiendo volumen, y aquí seguimos intentando resistir a que dure más el motor de combustión, que seguro que durará con el desarrollo de los combustibles sintéticos, pero no estamos poniendo todo el esfuerzo competitivo en donde ahora se está jugando la partida del futuro, que es la electrificación. Es muy interesante, Jorge. Has hablado de competitividad regulatoria, ¿no? Si podemos definirla así. Yo creo, Jorge, estamos identificando, ¿no?, estos desafíos, estos retos. Si puedes complementar esta visión. Bueno, buenos días a todos, y como Ezequiel, gracias por estar aquí a primera hora con nosotros, y gracias también a la EOI y a la AECN por la invitación. La verdad es que ser el último tiene la ventaja de poder completar algunas de las cuestiones que han dicho mis compañeros. Yo te diría, con respecto al marco que han descrito Cecilia y Ana, yo creo que también debemos de poner un concepto que es una transición ordenada. Es importante ese espacio de tiempo que hemos ganado, yo creo que en el fondo va a ayudar a que sea más ordenada de lo que podría ser en un primer momento, en un marco sobre todo europeo. Has citado China y Estados Unidos, pero ahora vamos a centrarnos en Europa, en un marco, en un contexto de descarbonización, de normativa europea. Entonces es importante que haya una transición ordenada. Eso es el primer concepto. Por otro lado, también, y lo has citado Ezequiel, y hoy en día está muy en boca de todos, tenemos que reforzar nuestras fortalezas como mercado. Reforzar nuestras fortalezas como mercado no quiere decir que impidamos que lleguen otros actores al mercado. Pero, de nuevo, esa llegada, y has citado los fabricantes chinos, que es inevitable, pero hay que hacerlo de una manera ordenada, ¿no? Digamos que tenemos que establecer un marco regulatorio que permita a todos jugar con las mismas normas. Y eso es algo que, bueno, parece que por fin la Unión Europea se ha dado cuenta, pero, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. Pero yo creo que el concepto, y de hecho el presidente de Cernauto lo ha dicho en alguna ocasión, hay que establecer normas. No podemos ponerle puertas al campo, pero hay que establecer normas. Luego, por hablar de mi libro, porque al final, como dices tú, en el caso de Antolín, ¿cómo está viviendo Antolín esta transformación de la movilidad? Bueno, nosotros lo estamos viviendo como una palanca más de la transformación que está llevando la compañía, y lo estamos viendo como una oportunidad.
Al final, el espacio del interior del automóvil, que es nuestro principal negocio, Antolín, para quien no lo sepa, produce techos, paneles de instrumentos, paneles de puertas y toda la electrónica y la iluminación del interior del automóvil. Para nosotros es una oportunidad. ¿Por qué es una oportunidad? Independientemente de la motorización que lleven estos vehículos, hablemos del diésel, hablemos de eléctrico, de híbrido, de hidrógeno en el futuro seguramente, pero el interior es el espacio donde más se va a desarrollar y donde más se va a enriquecer la experiencia del usuario. Y por lo tanto nosotros lo vemos como una oportunidad de aportar más valor añadido a nuestros clientes, a los fabricantes, de introducir más tecnología, de introducir más electrónica, al final contribuir a que sea un espacio, como ya muchos fabricantes lo están describiendo, un espacio de ocio, ¿no? Esto va a llevar su tiempo, pero si nosotros somos capaces de acompañar a nuestros clientes en ese camino y de darles todas sus necesidades y adelantarnos, bueno, para nosotros no sin dificultad, insisto, porque el contexto es complicado y coincido mucho con Ezequiel en que tenemos que mirarlo desde un punto de vista global. El mundo hoy en día es global y hay que entenderlo desde una perspectiva global. Luego la realidad local es distinta, pero tenemos que levantarnos pensando en que la huelga de Estados Unidos puede afectar a la realidad de una compañía como Antolín. De facto está afectando. Las decisiones que se tomen en China respecto de la electrificación del parque automovilístico también tienen una implicación. Entonces hay que verlo desde un punto de vista global y dando respuestas siempre desde un punto de vista local. Habéis hablado todos, estamos hablando del presente, ¿no? de los retos, de los desafíos, y tanto Ezequiel como Jorge habéis mencionado en varias ocasiones China, ¿no? ¿Cuál es la realidad? Vosotros que estáis en ese mercado, la habéis apuntado incluso como un desafío, quizá el más importante desde el punto de vista del objeto de esta ponencia, ¿no? Que es la introducción en la cadena de valor. ¿Cuál es vuestra experiencia en el mercado chino? Digamos desde un punto de vista mediático, ¿no? Siempre lo escuchamos, China, las fábricas, el poder que tienen en la cadena de suministro, en la cadena de valor. ¿Cómo es la realidad en el día a día? Y luego, si queréis también, tanto Cecilia como Ana, si podéis complementarlo desde el punto de vista casi de país, ¿no? Que supone para España tener un socio o un aliado u otra cosa diferente del mercado chino. Si queréis, vamos a invertir, vamos a empezar por Jorge. Bueno, para Antolín este año celebra su 20 aniversario de presencia en China. Antolín fue una de las primeras compañías que se instaló en China en el año 2003, por lo tanto creo que tenemos cierta experiencia y podemos dar una opinión al respecto. La experiencia de Antolín en el mercado chino en la actualidad es una experiencia del ritmo de transformación que está viviendo la industria, ¿no? La electrificación que se está viviendo en el parque automovilístico chino. Nosotros hemos estado presentes en el Auto Show de Shanghái en abril del 23 y yo la última vez que había estado con María Elena Antolín, con la vicepresidenta, en el 18, y la verdad es que la realidad que nos encontramos era muy distinta. Tenemos vehículos con unas características tecnológicas de diseño y de innovación muy avanzadas, a un precio muy competitivo y luego una circunstancia que es vital y yo creo que es un elemento que yo creo que pocas veces se pone encima de la mesa, pero es muy importante para entender la transformación que está viviendo la industria europea. Y es que muchos de los fabricantes de vehículos eléctricos chinos están naciendo ya nativos, produciendo vehículos eléctricos. Es decir, ahí nos llevan un margen en cuanto a la transformación que en las plantas de los fabricantes y por extensión de los proveedores tenemos que hacer, la inversión que tenemos que hacer para adaptarnos a la normativa europea que decía antes, y en cambio ellos ya están produciendo desde cero en vehículos eléctricos. Entonces eso es una cuestión no baladí y que hay que tener en cuenta para entender un poco también lo que está ocurriendo. Y luego, como decía, yo utilizo mucho un chiste cuando hago este ejemplo, ¿no? Es decir, tú no te estarás escapando de la cárcel poquito a poco. Los chinos llevan invirtiendo en la industria de la automoción desde hace tiempo. Tienen participaciones en Volvo, tienen participaciones, compraron MG hace relativamente poco tiempo, están muy interesados en el establecimiento de fábricas de baterías en Europa, todo público, no estoy diciendo nada que no se conozca. Y luego otra cuestión muy importante es que a nivel de materias primas también nos llevan la delantera.
Por lo tanto, bueno, es un mercado apasionante. Antolín está en una posición, yo creo que privilegiada, porque lleva muchos años allí y además de producir para los fabricantes no chinos, producimos para los fabricantes chinos. Para que te hagas una idea, un 15% de los vehículos producidos a nivel mundial eléctricos, un 15% llevan piezas Antolín a día de hoy ya. Y de ese 15%, muchos de ellos, la mayoría, ya con fabricantes chinos. Ezequiel ha citado a Tesla, y Tesla es cliente nuestro, pero también, y Tesla de hecho fue un gran impulsor de la transformación del motor, de la industria de la automoción, pero hoy en día los fabricantes chinos llevan esa delantera. Por lo tanto, yo creo que, como decía antes, hay que buscar un entorno regulatorio óptimo que permita la convivencia y un desarrollo en igualdad de condiciones. Se lo había señalado antes Ezequiel, ¿no? Esa competitividad o competencia regulatoria. Hay otros aspectos, has señalado, ¿no? Antes también me parece muy interesante hablar sobre nativos eléctricos, ¿no? Sí. Y contraponerlo a nativos digitales, ¿no? En este caso en China. Bueno, de hecho me salían nativos digitales. Son los dos, ¿no? Pero podemos acuñar este término aquí. Ezequiel, vuestra experiencia en el mercado asiático y en concreto China. Nosotros nos instalamos en el año 2000 y sin joint venture, ni socio, ni nada. O sea, tenemos cicatrices por todo el cuerpo, a pulmón. Y casi el 40% de nuestro negocio está en China. A proveedores, evidentemente, a Tier 1 y OEMs, porque muchos los nativos ya directamente, una de las cosas que está pasando es que se estrecha la cadena de valor. El nativo eléctrico compra directamente al Tier 2. Los fabricantes de componentes directamente ya no vamos a los Tier 1. No porque no queramos, es que no están. Entonces aparecen fenómenos como que Foxconn o Yavil o Flex, que eran grandes fabricantes, montadores de productos para otros, montadores de equipos electrónicos, de repente son Tier 1 o son montadores para OEMs. ¿Qué estamos viendo en total con Corea, que tenemos también una presencia importante con Hyundai y tal? Casi el 60% de nuestro negocio está en Asia, que es donde está la gente, que es donde crece el PIB, que es donde China está creciendo menos, pero crece a unos ritmos importantes, 4 o 5%. El sudeste asiático, liderado por Vietnam, crece a ritmos de entre el 6 y el 10%. India va como una moto. Y hay que estar en China para China, eso es importante, y hay que estar en el resto del sudeste asiático para ese sudeste asiático, ese Altasia, que es muy potente, que es donde más va a crecer la clase media, el PIB, donde más se van a necesitar las tecnologías. A nivel de innovación, no tengo ninguna duda que empresas como NIO, como BYD, etcétera, no es que van a dar, es que ya han dado la campanada. Aquí no somos conscientes. Muchas veces es como cuando te quemas con microondas, que cuando sientes el calor la quemadura ya está hecha desde hace rato. Pues cuando vemos su enfoque de innovación, hay empresas como Innovans, y cuando le planteamos un producto nuevo y cómo van a por él, aquí es esto qué riesgo va a tener. Y esto lo meteré en la generación de dentro de 4 años. Allí es al revés, cuanto antes hacen un running change. Es algo bueno, es algo que aporta valor, es algo que inmediatamente. Entonces, ese dinamismo lo tenemos que recuperar o yo creo que habrá caídas importantes en Europa. ¿Qué está pasando? Que la concentración de capacidades y de materiales, como dice Jorge, en China le da una ventaja competitiva y se le está intentando frenar geopolíticamente, pero yo lo veo muy complicado. En estos momentos, desde hace 4 años, el plan de crecimiento en fabricación de semiconductores más grande del mundo era el chino y sigue siendo. Y SMIC va a acabar siendo un gran campeón y su foundry van a ser grandes campeones. Teníamos una ventaja competitiva para el powertrain en los semiconductores de lo que se llama de high bandgap, todo lo que permiten computar a muy altas tensiones, muy altas frecuencias, el carburo de silicio y el nitruro de galio. Eso permite que en un coche, en vez de trabajar como antes se trabajaba a 12 voltios, recientemente a 48, ahora los powertrain trabajen a 400 voltios o 800 voltios. Eso te permite cargar instantáneamente la batería, te permite reducir muchísimo el cableado, el peso, etcétera, pero necesitas de unos determinados semiconductores en los que hace de años Europa era el líder mundial. En estos momentos hay 2 programas, uno se llama Power America, que está con Lockheed Martin a la cabeza, 20 universidades y todos sus campeones intentando ponerse al día, y que yo creo que ya están superando a Europa, y China en otra carrera exactamente igual. La carrera está ahí, porque al final las tecnologías habilitadoras clave son las que luego te darán la capacidad de llegar a los mercados. Yo creo que Europa está dormida
o aletargada mientras en China están pasando todas estas cosas. Estamos viendo que nosotros calculamos en el 70% de los proyectos de coche eléctrico del mundo, con componentes nuestros para onboard charger. Y estamos viendo que los que tienen éxito, porque al final tú estás y te dice el fabricante europeo, esto empezará tal, el SOP, ¿no? El inicio de producción será en tal fecha y con tanta cantidad. Empieza un año o dos más tarde y con la 10ª parte. Cuando en China está pasando al revés. Cumplen su SOP y las cantidades llevan ya unos cuantos semestres que son mayores que las previstas. Es decir, las previsiones juegan, el viento de cola en este caso juega a favor de aquel que tiene la ventaja competitiva y el mercado. Bueno, la verdad es que después de este panorama esperanzador, me recuerda un poco, yo recuerdo en su momento de si llegabas o no tarde al tren, ¿no? Y muchas veces pasa, llegabas o no tarde al tren, ¿no? Y muchas veces que no sabías ni que había tren. Entonces, un poco parece que está pasando lo mismo. Yo me gustaría cambiar un poco el guión, Cecilia, Ana. Os digo, porque creo que está resultando muy interesante la conversación. Estamos en un congreso organizado también por el Ministerio de Industria. ¿Qué le pediríais a la Administración precisamente para poder abordar este problema de competitividad, ¿no?, que podemos tener con otros mercados? Habéis apuntado antes esa adaptación, ¿no?, de la legislación o de la normativa para poder responder de una manera ordenada, con un calendario en el que tanto empresas como el sector puedan acompasar. Entonces, me gustaría preguntaros, como sector que estáis representando, ¿qué les pediríais a la Administración? Pues la Administración en este entorno, obviamente se pone de manifiesto que la política industrial es vital y es fundamental. Y en este sentido, nosotros lo que creemos que es muy importante es que se trabaje, y bueno, así se está haciendo también, se trabaje de mano de la industria, que haya un diálogo fluido y constante en el cual se retroalimenten con la experiencia y con las necesidades del sector. En este sentido, se pone evidentemente de manifiesto la importancia de la política industrial. Nosotros creemos, nosotros como ANFAC, creemos que un interlocutor que puede entender muy bien nuestras necesidades y que puede facilitar este diálogo, pues sería todo el Ministerio de Industria, y así viene siendo. Y en este sentido deberían ser unas políticas globales y también que incidan en todo, digamos, los procesos y toda la cadena de valor. Y, por ejemplo, también con distintas medidas transversales, por ejemplo, medidas de fiscalidad que favorezcan tanto el producto final, la adquisición de vehículos, pero también otro tipo de desarrollos de infraestructura, en este caso del vehículo eléctrico. También políticas que ayuden, ¿no?, a la fabricación, en concreto hablo del sector de la fabricación de vehículos. Políticas que favorezcan, que acompañen en esta descarbonización. Así se está haciendo. Somos conscientes que el Ministerio es consciente de esta necesidad y así se está haciendo. Pero sobre todo yo creo que el punto fundamental es este diálogo y esta colaboración público-privada para seguir adelante. Bueno, yo creo, y veníamos hablando con Ezequiel, ¿no?, tiempos convulsos. Yo creo que siempre hay tiempos convulsos en este sector, pero también por eso somos tan dinámicos y somos resilientes y estamos todo el día demostrando nuestra capacidad de adaptación. Creo que la parte privada, por hablar de esa colaboración público-privada, lo ha vuelto a hacer, ¿no? Está insistiendo en mantener inversiones, se ha hecho una apuesta y una guía de trabajo común, que era lo que hablabas también antes, una apuesta por la innovación, una agenda con una guía clara de dónde queremos ir, qué temáticas queremos trabajar, pero precisamente por eso es necesaria la colaboración público-privada, ¿no? En la parte pública sí que quiero incidir en la necesidad de esa política industrial fuerte y estable que haga que el factor riesgo-competitividad juegue de una forma diferente, que dé confianza a nuestros clientes y apuesten por un ecosistema de innovación tan maravilloso como el que tenemos en España, ¿no?, en el sector de automoción. Y me gustaría utilizar una frase que me gustó muchísimo, que es del director general de ANFAC, que precisamente en la presentación del informe de los retos le preguntaron pues, por China, ¿no? Estamos hablando tanto de China, Estados Unidos, cómo afecta, ¿no? Han puesto el foco en Europa,
pero lo que se espera precisamente de Europa y de sus Estados miembros es que aprovechen esa luz. O sea, que realmente se den cuenta que la forma en la de trabajar no es con políticas de penalización y obligaciones, sino una apuesta por una política industrial que afecte a toda la cadena de valor, que incida en la parte de tecnología, porque no podemos seguir siendo como los paladíes de las iniciativas Net Zero, ¿no? Y que luego pues, no seamos capaces de controlarlo. En el caso de las baterías, por ejemplo, es muy claro. 7 de cada 10 baterías que se ponen o se comercializan es por China. Y pues si queremos poner en marcha el vehículo eléctrico, pero no somos capaces de controlar y dependemos de tecnologías de fuera o de importaciones de cosas básicas, nos pasará lo mismo que la pandemia. Hablabais precisamente de esa respuesta europea, ¿no? Yo creo que todos coincidís, ¿no? Es un problema global y la respuesta debe ser por bloques, en este caso, para la Unión Europea. Me gustaría plantearos también, y para entrar, ¿no?, en el tercer de los bloques, que también desde la Escuela de Organización Industrial pues, tenemos una parte en la cual las empresas y las asociaciones nos trasladan, ¿no?, sus inquietudes y nosotros tratamos, dentro de las medidas de nuestras posibilidades, pues dar solución. ¿Cómo es el problema de la captación de talento y la retención de talento en este sector que es, en principio, altamente demandante de mano de obra cualificada? ¿Cuál es la situación de nuestro país? Me pongo ahora mi chaqueta en otros sectores, ¿no?, que nos lo trasladan. Dices que tenemos un problema muy serio y un problema muy serio como país. Yo creo que el peor fracaso que puede tener un país es no sacar adelante proyectos, no por falta de inversión, no por falta de proyectos industriales o empresariales, sino por falta de capacidad de talento para llevarlos a cabo, por personas, a fin de cuentas, que tienen que desarrollarlo. Me gustaría preguntaros, ¿no?, de una manera directa, ¿es ese problema, la falta de talento, la falta de captación en España, mano de obra, el principal de los problemas que afrontáis? ¿O creéis que tenemos todavía posibilidades de formar un tejido, llamémoslo así, de trabajadores lo suficientemente formados para apostar por el sector principal industrial en este país? Si queréis, no tenemos un orden establecido, entonces os lanzo la pregunta. Definitivamente sí. Tenemos un problema de captación de talento que no afecta a la industria de la movilidad, evidentemente, únicamente, pero en nuestra industria lo hay. Pero también es cierto que pocas veces se pone de manifiesto que la industria del automóvil es una industria que genera un empleo de mucha calidad. Y yo creo que esto también es importante porque nos centramos a veces más en la problemática que en la realidad y luego cómo solucionar o mejorar la realidad, ¿no? Entonces, ese es un primer punto. Luego, voy a intentar ser muy directo para que nos dé tiempo a todos. Yo luego te diría que para atraer al talento, tenemos que poner de manifiesto que somos una industria innovadora, pero no innovación solamente desde el punto de vista de proceso y de producto, sino también una innovación desde el punto de vista de cómo trabajamos, en equipos transversales, multifunción, multipaís. Por lo tanto, somos una industria internacional. Aquí hay varios ejemplos, lo hemos hablado, pero la realidad es que hoy en día nuestra industria no se puede entender solamente en el mercado español. Para Antolín, el 95% de nuestro negocio está fuera de España, ¿vale? Entonces yo te diría que para que el talento se fije más en nuestra industria, habría que, y esto probablemente tengamos mucho que mejorar nosotros, comunicar y contar más esa innovación y esos cambios tecnológicos que te ofrece la oportunidad de trabajar en nuestra industria. Y luego, por último, una industria global. Somos una industria global. Y por lo tanto hay que entenderla como una oportunidad también para formarte a nivel internacional, que probablemente es otra de las carestías que hay en la educación en España, que es esa visión más global, ¿no? Esa visión a veces demasiado en el entorno, demasiado local, y probablemente, y ya con esto termino, provocado porque hay poca conversación entre la universidad y la empresa privada. Tendría que haber más conversación entre la empresa y la universidad, y también tendría que ponerse más en valor un elemento formativo que es muy importante para la industria, que es la formación profesional. En ese sentido, cojo el hilo
En ese sentido, nosotros estamos totalmente de acuerdo en que la formación profesional y en particular la formación profesional dual, que permite a la vez de realizar los estudios, ¿no? Una práctica profesional en el entorno de trabajo real, es un elemento muy interesante y un factor muy importante y por el que creemos que se debe apostar. Y bueno, son muchos, ¿no?, los retos de formación y es verdad que nuestro sector ofrece empleo cualificado, pero también requiere unos conocimientos, unas habilidades, unas destrezas. Y además, con toda la transformación y todos los nuevos retos que tenemos de robotización, Big Data, inteligencia artificial, pues es obvio que necesitamos esa formación diversa, esa formación que responda a las necesidades presentes y que se prevén en el futuro próximo. Y en este sentido, bueno, la formación, yo diría de todo tipo, juega un papel esencial. Entonces, es un papel muy importante y que desde las políticas públicas también, por supuesto, se debe apostar. Pues como decías, nosotros lo vivimos como un desafío en sí mismo. O sea, al final necesitas profesionales preparados para poder responder a los retos que tenemos, especialmente a nivel tecnológico y, como decía Jorge, al final cada vez los contratos dentro de nuestro sector son más especializados, más tecnológicos, pero son de muy buena calidad y bien remunerados y cada vez más. O sea, el problema está en que con lo que tenemos ahora no es suficiente, sino que hay que intentar y anticiparse a la situación que va a demandar la industria para intentar focalizar la formación a las necesidades reales de las que vamos a tener y de los que vamos a requerir esos profesionales, y no solamente por adquisición de nuevo talento y demás, sino la adquisición de nuevas competencias también dentro de los propios profesionales que tenemos en el sector. En nuestro caso, y lo pongo ahí porque al final también me tira mucho, ¿no?, de innovación y talento, yo lo uno, creemos, una propuesta que hemos puesto encima de la mesa y que estamos apoyando mucho es pues no inventar la rueda, porque tal no hace falta, sino a lo mejor mirar en lo que está pasando también en otros países muy cercanos como es Portugal. En Portugal te han puesto en marcha convocatorias, que es el llamado programa Portugal 2020, que luego han ido renovando. Tiene una convocatoria específica que hace una inversión brutal en proyectos de I+D, grandes proyectos de I+D, industriales, pero que además de lo que supone el proyecto en sí mismo para esa empresa en concreto, lo que incentiva son colaboraciones a largo plazo con la universidad. Entonces, en esos proyectos lo que comparten son medios, conocimientos, personal. Y es tan importante como por la parte de la empresa, al final tiene que poner en marcha y tirar de empleo, ¿no?, cualificado y de investigación, que es uno de los requisitos que se le pide. Por el lado de la universidad es poner el personal y también el subir en la parte de publicaciones científicas, con lo que los dos mundos suben. Y al mismo tiempo se está generando un caldo de cultivo, ¿no?, de esa generación de investigadores en un determinado y una tecnología puntera que encima interesa a la industria, que no es más que generación y retención de talento y atracción para nuevos proyectos industriales. Dos campos. Uno, nosotros intentamos, como todo el mundo imagino, fabricar donde está el mercado y donde está la gente. Por tanto, ahí es donde está el talento para la fábrica, por tanto, la escasez está más en otras tareas que a lo mejor tienen más movilidad y más de innovación, etcétera, donde inteligencia artificial, robótica, todo esto, ¿no? Pues hacemos varias cosas. Una, desde el Instituto Ricardo Valle, en el que hemos sido muy impulsores en Innova, hemos agrupado a empresas para que aportemos para crear un máster de microelectrónica, un laboratorio de coinnovación con la Escuela de Ingenieros Industriales, la de Informática de Telecomunicaciones, y comprometer recursos para 15 doctores y 4 postdocs, que son unos 6 millones de euros en, digamos, ya talento muy avanzado. Es decir, trabajar a largo plazo y trabajar a 6-7 años vista en ese talento que sí que es, oye, esto es experto, que te lo trae de California o de Corea o de acá, ¿no? Eso sí que es un reto y hay que trabajar a largo plazo. Pero en el resto lo que intentamos ahí es donde está la gente, Y hoy en día hay un talento excelente a un coste súper competitivo en Seúl, en Vietnam, en Da Nang, en Shanghái, en Europa del Este, en no sé cuánto. Entonces, lo que tenemos que como país pensar es, estamos creando las condiciones para que la gente de aquí se quede aquí y pueda trabajar aquí, porque las empresas tenemos que espabilarnos y nos vamos allá donde está la gente.
Dice, oye, pero ¿por qué no eres un patriota y contratas aquí? Porque no saben, y porque no están, y porque no me hacen competitivo. Eso no es ser no patriota, ¿eh? No, pero te lo dice. Lo que te dice, oye, tú, pero contrata mucha más gente aquí, ya me gustaría. ¿Qué le pedimos al gobierno? Que no he podido contestar antes. Que las medidas que se hagan de política industrial sean estructurales, no coyunturales. Porque porque tenemos que ser competitivos a nivel mundial de manera estructural. Y eso significa un pacto por la formación a largo plazo, un pacto a largo plazo, a 20 años vista. Eso significa la formación profesional, sin ninguna duda. Eso significa las políticas de suelo industrial, que tienen que ser competitivas con las que tenemos en otros países industriales del mundo. Eso significa la seguridad social de los aprendices, etcétera, etcétera, que ahora ya, vamos, un becario ya le tienes que pagar la seguridad social y no tiene ni idea. Cuando en otros sitios es al revés, te dice, oye, mete a 100. Y cuando sepan, si no trabajan aquí ya trabajan en otro lado, porque van a crear valor. O sea, tenemos que crear medidas de competitividad estructural para poder ser competitivos con chinos, con coreanos, que la diferencia es meterlos en un barco, ¿eh? O sea, el coste del chino más el barco, esa es la diferencia de competitividad. O creamos esa capacidad o vamos a perder industria por un tubo. Entre otras cosas porque la electrificación necesita mucho menos partes, mucho menos mantenimiento, mucho menos todo. Entonces, tenemos que crecer, hay que crecer. Y ahora mismo estamos, a ver si no nos quitan un trozo del queso. No, es que hay que multiplicarlo por 2. Me encanta que seas tan directo. Amén. Ezequiel. Hemos dejado para el final lo mejor, pero bueno, yo quería ya para concluir, lo primero daros la enhorabuena porque es una disciplina castrense la que llevamos. Hombre, nos lo ponéis aquí delante. Claro, no, la verdad es que es intimidatorio, exacto, sobre todo cuando se pone en rojo y parpadeando. Esto no sé si quiere decir tiempo de descuento vale, ya. Me parece que nos vamos. Aún así, vamos a tratar de innovar, ¿no? Que hablabas un poco, para intentar resumir el título, ¿no?, de esta ponencia, es autonomía estratégica en la cadena de valor. Yo os quería preguntar, y con una palabra me vale para dar paso a la siguiente mesa, desafío, oportunidad. Yo veo que un poco con lo que hemos estado hablando, y os doy también tiempo para que lo podáis pensar, creo que puede ser incluso una mezcla de las dos, ¿no? Es evidente que puede ser un desafío, pero ¿cómo lo veis desde vuestras respectivas organizaciones? Porque hemos visto un panorama, en algunos casos, inquietante, en otros ha habido también algún tipo de esperanza, tenemos empresas fuera que lo están haciendo muy bien. Os quería preguntar directamente esta pregunta. ¿Desafío o oportunidad? Bueno, yo antes... Ninguna de las dos. No, te diría, soy gallego, sé que te puedo responder una cosa o la otra, pero yo te diría que hay que ser optimistas, ¿no? Porque yo no creo que estemos siendo al revés. Yo creo que lo que pasa es que hay que ser claros. Entonces ese optimismo no puede ser tampoco la negación de la realidad. Por lo tanto, para mí es una oportunidad. Tenemos una oportunidad. Tenemos una oportunidad como país, tenemos una oportunidad como industria, tenemos una oportunidad a título individual las compañías. En el caso de Antolín claramente lo vemos así, siempre vemos el vaso medio lleno, porque de lo contrario, con el contexto que a veces nos rodea, pues sería muy complejo levantarte por las mañanas e ir a trabajar. Por lo tanto, oportunidad, pero hay que poner un orden, hay que poner un poquito de criterio y hay que entender el mercado como un mercado global. No podemos escondernos, lo habéis dicho, oponernos al cambio, oponernos no. Vamos a buscar medidas proteccionistas. No, señores, vamos a ver, vamos a buscar cómo convivir todos. Y digo todos, esto también aplica al chino. Quiero decir, o sea que al final busquemos medidas que nos permita a todos crecer, que nos permita a todos tener un negocio, pues oye, una cuestión de la que se ha hablado poco y en mi casa se habla mucho, y rentable. Porque esto también es importante. Pues es cierto que tenemos retos sobre la mesa, retos por delante, pero efectivamente yo creo que se pueden convertir en oportunidades, pero claro, tenemos que aprovecharlas bien. Tenemos que localizar bien dónde tenemos esa oportunidad y apostar por ello decididamente desde la industria, desde las políticas públicas del gobierno, todos digamos a una y con una política estructural y duradera y por supuesto que un objetivo claro de aprovechar la oportunidad. No podemos, digamos, andar despistados ni dormirnos, tenemos que aprovecharlo, pero por supuesto oportunidad. Cecilia. Para mí es una oportunidad de hacer por fin una estrategia país al servicio de la tecnología. Ezequiel, con ese carácter directo y... España tiene líderes mundiales de nicho en Tier 1 y Tier 2, que son líderes mundiales de nicho. Y yo creo que la oportunidad estriba en hacerlos muy grandes, que sean tractores de ellos, apoyar sin ningún tipo de duda, sin ningún ambaje, a sus líderes mundiales de nicho. Eso es lo que hizo Corea hace 25 años, 30 años, y les va de maravilla. Y lo han hecho los demás.
Yo creo que si tiene alguien que es el mejor del mundo en algo, apóyalo. Muy bien, pues muchas gracias a los cuatro. Nos hemos pasado exactamente 3 minutos 32 antes de que... Está cambiando la tonalidad, más. O sea, no lo había visto. Me estaba empezando a preocupar, el color rojo es más rojo todavía. Así que os voy a dar lo primero las gracias, Jorge, Ana, Cecilia, Ezequiel. Vamos a dar paso a la siguiente mesa y os pido un aplauso, por favor, para vosotros por vuestra...